Y aquí hay una propuesta estética que podemos revisar, es decir, hay un decálogo del cuento que los invito a leer, donde aparecen, digamos, las fórmulas para que un cuento funcione, ¿no? Ya la primera la habíamos compartido, un cuento debe ser verosímil. Se bugueó. Y luego, Yo me bugueé. Y luego tenemos por aquí, que es algo clave, ¿no? En todas las historias de Ribeiro vamos a encontrar que los personajes viven una situación en la que deben tomar una decisión que pone en juego su destino, ¿no? Bueno, finalmente aquí les dejo a modo de síntesis, ¿no?, las ideas claves de esta presentación. Todo lo que aparece aquí tiene que ver con el contexto. Y entonces la pregunta que nos hemos formulado al inicio es, ¿en qué medida el contexto afecta la acción o los eventos de la obra? Y aquí hay una respuesta, ¿no? Si regresamos a la primera. ¿Por qué? Porque muchos compañeros en el foro han omitido este elemento, ¿no? Siempre es bueno cuando revisemos una pregunta revisar cada término. Y el término que han obviado es el de los eventos, ¿no? Dicen, sí, hay vínculo, hay influencia, pero no hablan de los eventos. Los eventos tienen que ver con las acciones, las decisiones que aparecen dentro de la obra. Y aquí número 3, ¿no? O sea, el contexto influye en la conducta de los personajes. Por ejemplo, ese comportamiento que acabamos de comentar con Carlos, ¿no?, niños, que recoge una transformación, ¿no?, está influido por Kafka, esa literaria ahí. Situaciones de violencia, abuso, marginación están muy vinculadas con ese contexto de la ciudad de los años 50, y la elección del espacio, ¿no?, que sea Lima, ¿no?, parte de la historia, ¿no?, está asociada no solamente con las vivencias del autor, sino con, digamos, una aspiración generacional, ¿no?, y propia también de la corriente literaria que él vivió. Sí. ¿En qué medida el contexto de la obra afecta o no los eventos del cuento, no sé cuál de los que hayas elegido, de Julio Ramón Ribeiro? Adelante, Carlos. A ver. Ya, no me acuerdo exactamente el nombre, pero es el que el padre se reúne con su hijo, que al final se agarran muy bien. ¿Las botellas y los hombres? Sí, ese. Perfecto. Que el contexto de Lima, en el cuento se expresa un poco la discriminación que existe de las personas que tienen más recursos hacia los que no los tienen. Que, por ejemplo, cuando el padre entra al club y lo ven con su pantalón roto y todo eso, el hijo piensa como que la gente de ahí lo está viendo como si no perteneciera ahí. Pero sin embargo el hijo lo haga, es mi padre, y de cierta forma lo incluye, ¿no? En esa época también, como recién había surgido la clase media limeña, entonces tal vez, no estoy seguro, podría ser que esa clase discriminara de cierta forma a los que tenían menos. Sí, en eso podemos ver un retrato. En realidad los cuentos se proponen ser un retrato, aunque no podemos asumir de que las cosas pasen exactamente de ese modo, ¿no? Pero lo que tú has mencionado, yendo al cuadro final, ¿no?, ¿a qué elemento del contexto corresponde, ¿no? A la época del autor, por ejemplo, ¿no? Excelente. O sea,